Dice la escritura, Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora vamos al 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y el versículo 12. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Y el 15 dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Ahora el 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ahora el 24, y luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. El 26 ahora, y este pasaje que estoy leyendo se llama la materia de la creación. ¿Cómo se llama? La materia de la creación, ¿ok? Y el versículo 26 dice, entonces, y lo leemos todos juntos, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra. Y el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Cómo se llama ese pasaje? La materia de la creación. Y si usted se da cuenta, cuando Dios está creando, cuando Dios está realizando o está llamando a propósito a toda la creación, cada parte que Dios va creando, en cada día de la creación, Dios está hablando a una materia. Dios le habló a la tierra para que produjera semillas, para que produjera plantas. Dios habló a la expansión para que produjera ¿qué? Las lumbreras, el sol y la luna, los astros. Dios habló a ¿qué? Habló a las aguas para crear ¿qué? Los animales marinos. Dios habló a cada cosa, a una materia específica para generar de allí una creación, ¿ok? Para dar un propósito. Pero en el versículo 26 y el versículo 27 de Génesis 1, Dios le habla a una materia. ¿Cuál es la materia a la que le habla para crear? Se habla a sí mismo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Entonces dijo Dios, hagamos, está hablando de él, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿A quién está hablando Dios? Está hablando a sí mismo y está formulando o está haciendo una creación que tiene mucho más valor que todo lo que había creado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es parte de su sustancia y de su esencia. Hay eternidad en cada uno de nosotros. Y el título de hoy, de esta clase o de esta enseñanza o predicación, es liderazgo del Espíritu. ¿Cómo es el nombre? Liderazgo del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la esencia de Dios está en ti. Y como la esencia de Dios está en ti, tú eres un líder. Y hay un espíritu de liderazgo dentro de ti que necesita ser despertado, que necesita ser alumbrado, que necesita ser conectado nuevamente con el Creador. ¿Para qué? Para que comience a producir. ¿Sabes qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice la Escritura
que cuando el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios, Dios le dio una indicación y le dijo: señorea, sojuzga. ¿Qué le dijo? Señorea, es decir, sé el líder de la creación. Dios le encomendó un liderazgo al ser humano, al hombre, sobre la creación, sobre las bestias, sobre los mares, sobre los cielos, sobre la tierra, sobre las plantas. Dios lo hizo un señor, Dios lo hizo un líder. ¿Sabes por qué? Porque era el guardián de la creación en ese momento. Tenía un trabajo. Y déjame decirte que todo líder necesita tener una asignación, necesita tener un rol, necesita tener una instrucción, necesita una asignación, necesita un territorio para poder liderar. Y la creación fue el territorio que Dios le encomendó y le entregó al ser humano. Es decir, que hay un líder dentro de ti. Y que es necesario que ese espíritu de liderazgo se comience a despertar en tu vida. Todos somos un líder, porque la esencia de Dios está en nosotros. Y quien no me crea, que lea Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el 27 dice: y Dios los creó a imagen de Él, los creó. Es decir, la naturaleza de Dios está en nuestra vida. Yo no sé si lo puedes creer o no, pero la naturaleza de Dios está en tu vida. Y si la naturaleza de Dios está en tu vida, es porque tú eres un señor. Porque la palabra de Dios dice: señoré. Es decir, empieza a liderar. Y un líder, ¿sabe qué es lo que hace? Un líder hace que las cosas pasen. Un líder, ¿sabe qué hace? Un líder sabe que las cosas se tienen que llevar a cabo y no desmaya, no las abandona. Un líder no deja que las cosas ocurran, no deja que los demás decidan por él. Un verdadero líder es una persona que siempre tiene una decisión, que está determinado a hacer algo y que no desmaya. ¿Ok? Y vamos a ver algo bien importante. Fíjese bien. Quiero que capten muy bien, porque quiero hablarles acerca de los atributos de Dios. Hay 4 atributos de Dios. ¿Cuántos atributos hay? 4. ¿Cuántos atributos hay? 4. Esta enseñanza va a ser muy didáctica, porque yo quiero que ustedes aprendan esto súper bien, porque vamos a ver unos temas más adelante que yo le aseguro que va a tener un 2024 sin igual, que usted va a lograr todas y cada una de las cosas. Ya no va a haber metas esas como las uvas que se come y que nunca cumplió. Usted va a aprender a desarrollar un plan concreto para su año y va a lograr cada una de las cosas que usted se propone. Amén. ¿Quién lo cree? Dios le va a prosperar. ¿Quién lo cree? Pero necesita creerlo, porque la naturaleza de Dios está en usted y los atributos de Dios están en usted y la esencia de Dios está en usted. Usted está hecho de la materia de Dios. Amén. No lo veo tan convencido, pero vamos arrancando. Le voy a dar chance. Entonces hay 4 atributos. ¿Cuáles son los 4 atributos de Dios? Repita conmigo: omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia e integridad. ¿Cuáles son los 4 atributos? Omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia e integridad. ¿Cuántos atributos hay? 4. Ahora vamos a ver qué es la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es el inherente poder total de nuestro Dios. ¿Qué es? El inherente poder total de nuestro Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra inherente? Inherente significa que es parte de Él, que allí está. Omnipotencia significa poder en reserva, significa que Dios no ha terminado. Y sabe que científicamente está comprobado que la creación o el universo no ha parado de crecer. Hay varias teorías, la teoría de la tierra joven y la teoría de la tierra vieja.
Una de las teorías habla de que la Tierra tiene más de 13,000 millones de años. Otra teoría dice que la Tierra tiene 4,000 billones de años. Y hay otra teoría que es la teoría de la Tierra joven, que está basada en el calendario hebreo, que habla acerca de las generaciones. Y esa teoría se basa en las edades que se registran en la escritura desde Génesis, amén, hasta el Mesías. Y eso habla, y esa es la teoría de la tierra joven. Ahora, ese no es el punto. El punto es que científicamente está probado que la tierra o la creación no ha dejado de expandirse y de crecer. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Su creador, que es omnipotente y tiene poder en reserva, y siempre está expandiéndose, siempre está en expansión, siempre está creciendo, siempre está desarrollando. Ahora, ¿cuál es la omnipotencia de un verdadero líder? Porque si Dios es omnipotente y usted es la naturaleza de Dios y usted es parte de la esencia de Dios, quiere decir que usted también es omnipotente. Ahora, no confunda las cosas. No somos Jehová Junior. No somos diositos. Eso no va. Eso no va. Tenemos que poner atención. ¿Cuál es la omnipotencia de un verdadero líder? La omnipotencia de un verdadero líder es que consiste en descubrir su naturaleza esencial, es decir, su naturaleza inherente. Eso quiere decir que comienza a descubrir los dones, comienza a descubrir las virtudes, porque es algo que es inherente. ¿No ha visto al niño, al niño japonés o al niño asiático que a los 5 años toca con maestría el violín? ¿Sí lo ha visto? ¿Ha visto a la niña que juega como Cristiano Ronaldo, como Messi? Desde los 4 años de edad empieza a patear el balón y empieza a hacer cosas que nadie más puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque ellos descubrieron el inherente poder que hay en ellos. Y de eso se trata la omnipotencia, de descubrir cuál es el inherente poder que hay en ti para que lo empieces a desarrollar. ¿Cómo se llama eso? Omnipotencia de un verdadero líder. Número 2, utiliza su poder para crear cosas. Si Dios es un Dios creador, quiere decir que tú eres un ser humano, un líder que es creativo. Ahora, creativo no significa que sabe hacer manualidades y globoflexia. Eso no significa ser creativo. Creativo no es que aprendiste en el club de cositas. ¿Quién se acuerda de ese programa? No significa eso ser creativo. Creativo significa que tú tienes la capacidad de resolver cualquier problema y puedes encontrar una solución. Eso es ser creativo. Creativo es que tú buscas la manera de crear un recurso, de generar una riqueza. ¿Para qué? Para poder hacer y llevar a cabo cuál es el plan que tú tienes. Eso significa ser creativo. Y el verdadero líder es creativo. Porque Dios es creativo, porque hay omnipotencia en Él, porque no se le cierra el mundo, porque quiere ayudar a una persona y ve qué es lo que puede hacer, qué actividad puede hacer para poder generar riqueza y ayudar y llevar a cabo el plan que tiene en su corazón. Eso es ser creativo y eso es la omnipotencia de un verdadero líder. ¿Cuántos verdaderos líderes hay aquí? Cayeron 5 gotas de lluvia y se frenó el mundo para ti. No sé cómo hacen para que les rinda una tapa de huevos 15 días. Cocinan porque hay creatividad. No dejan sus hijos sin comer porque son creativas, porque hay omnipotencia, porque la naturaleza de Dios, ese atributo de Dios está en ellas y siempre buscan resolver las cosas. ¿Eso cómo se llama? Omnipotencia de un verdadero líder. Amén. Pero así como resuelves cosas para no dejar a tus hijos sin comer,
Así tienes que aprender a ser creativo. ¿Para qué? Para llevar a cabo todos los planes que están dentro de ti. Y no hay ninguna imposibilidad. Y por eso dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es. Dígame usted si la palabra de Dios no dice que usted tiene cierto nivel de omnipotencia porque tiene la naturaleza y ese atributo de Dios. Entonces el verdadero liderazgo es un liderazgo que es creativo. Número 3, la omnipotencia de un verdadero líder hace mejores cosas para los demás como Dios lo hace. Es decir, hace el bien. Todo lo que hace lo hace para poder ser de bendición para los demás. Es decir, los dones, sus talentos y todo lo que sabe desarrollar es para el bien de los demás. Todo, cualquier cosa, siempre lo ocupa ¿para qué? Para hacer el bien a los demás. ¿Ok? Ahora, número 2. ¿Cuál es el segundo atributo? La omnisciencia. Ahora, la omnisciencia de Dios es un conocimiento total en todo. Es decir, Dios es la fuente total del conocimiento. Dios es el conocimiento. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí es donde empieza la sabiduría, pero también ahí no hay límites. Mientras más conoce a Dios, usted más conocimiento tiene acerca de Él y nunca va a parar de conocerlo. ¿Ok? ¿Cuál es la omnisciencia de Dios? Es el conocimiento del todo. Eso es la omnisciencia. Ahora, ¿cuál es la omnisciencia de un verdadero líder? La omnisciencia de un verdadero líder, escuche bien, número 1, es capaz de aprender tanto como él o ella quiere. Ese es el primer bloqueo que usted tiene que romper. Ya tengo cierta cantidad de años, ya no puedo aprender más. ¿Qué es la omnisciencia de un verdadero líder? Es capaz de aprender tanto como él o ella quiere. Usted puede aprender cualquier cosa. Si hoy se le ocurre estudiar chino, usted puede aprender a hablar en chino. Si hoy usted decide aprender a escribir en coreano, usted va a aprender a escribir en coreano. ¿Por qué? Porque hay una omnisciencia. Hay ese atributo en usted. Usted puede aprender todo lo que usted desea aprender. Su mente la puede ocupar. Nunca es demasiada información. Siempre hay nuevas habilidades que descubrir. ¿Pero por qué? Porque ahí está la naturaleza de Dios expresándose en su vida. Así es que aprenda. No se conforme. Deje esa limitación en la mente que le dice: yo no soy bueno para aprender esto. No se me quedan grabados los nombres bíblicos, no se me quedan grabados los pasajes, las escrituras. Hay un dicho muy común que aprendí yo desde muy chico, y es que la memorización, la repetición es la madre de la memorización. Así de sencillo. Así de sencillo. Repítelo 3 veces, lo vas a tener presente, pero repítelo 7 veces, lo vas a grabar. Lee un libro 7 veces y te lo vas a aprender. ¿Y sabes qué es lo que genera eso? Cuando empiezas a estudiar más y a estudiar más, empiezas a desarrollar una capacidad para poder aprender y retener más información. Amén. Amén. Eso no se limite a aprender, no se limite al conocimiento. Dice la palabra: si desearas el conocimiento como desearas el oro. Así dice la escritura. Pero ¿sabe? Lo que la gente no quiere es aprender. Prefieren entretenimiento. Prefieren Netflix que estudiar. Y yo le voy a decir una cosa: el entretenimiento es el peor enemigo del progreso. ¿Por qué la gente no progresa?
La gente no progresa porque prefiere invertir en entretenimiento. Y por eso no progresa. ¿Estamos? Ahora, la omnisciencia de un verdadero líder tiene la habilidad de aprendizaje infinita. Nunca es viejo para aprender. Está consciente de la habilidad para conocer a nuestro Dios por medio del Espíritu Santo y el mundo que Él ha creado. Esa es la omnisciencia de un verdadero líder. Ahora, ¿cuál es el tercer atributo? Omnipresencia. Y esto aquí es algo que me gusta mucho. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Es el atributo de Dios de estar en todo lugar, en los cielos, bajo la tierra y sobre la tierra, sin que nadie le atemorice o le intimide nada ni nadie. Es la capacidad de estar en todo lugar al mismo tiempo. Por eso la palabra de Dios dice que Dios lo llena todo. Dios está en todo lugar. ¿Ok? Y eso quiere decir que ese es el atributo de la omnipresencia. Ahora, la omnipresencia de un verdadero líder, escucha bien, tiene la capacidad para adaptarse y funcionar eficazmente entre cualquier grupo de personas. ¿Qué es la omnipresencia? La omnipresencia es que tiene la capacidad y tiene la habilidad para relacionarse y adaptarse. Oye, yo me puedo adaptar con la persona que tiene mucho dinero y me puedo adaptar con la persona que está batallando, que tiene necesidad. Yo puedo platicar con una persona, yo no sé ustedes, pero ustedes lo deben de tener también, pero tenemos la capacidad de ¿qué? De hablar con el rico, con el que tiene un montón de dinero, y tenemos también la capacidad de hablar con el que tiene más necesidad. Porque tienes la capacidad de ¿qué? De adaptarte. Tienes la capacidad de adaptarte con el que le va a morena y con el que le va al pan. Te adaptas. Tienes la capacidad de adaptarte con el que es bien legalista, extremo legalista de la palabra de Dios, con el que es el más liberal de todo el mundo. Te puedes adaptar. Tienes la capacidad de adaptarte con aquel que es cristiano, pero también tienes la capacidad de adaptarte con aquel que es el mundano de los mejores mundanos. Puedes hablar, ¿ok? La omnipresencia del verdadero líder tiene la capacidad de relacionarse hasta con un americanista. Y si puedes platicar con un americanista, puedes hablar con quien sea. ¿Ok? ¿Estamos? Porque tiene la capacidad y tiene la habilidad, porque es su naturaleza, porque Dios se puede relacionar con todo el mundo, porque Dios no hace acepción de personas. En eso consiste la omnipresencia de un verdadero líder, que puedes hablar, que no estigmatizas a la gente, que no segregas a nadie, que no haces grupos de personas para poder relacionarte. Jesús tenía esa habilidad como líder. ¿Por qué? Porque tenía un celote entre sus discípulos. Haz de cuenta que era de Al Qaeda, un terrorista. Estaba en contra de los romanos y de todo aquel que tenía compañerismo con los romanos. Ese era un discípulo de Jesús. Pero también tenía un cobrador de impuestos, que era parte del gobierno de los romanos sobre los judíos. ¿Y sabes qué? Jesús tenía la capacidad de relacionarse con los dos y que los dos hicieran equipo. ¿Para qué? Para un bien común. Eso hace un líder. Un líder agarra una persona de un extremo y agarra a la otra persona del otro extremo y les transmite la visión y se adapta y comienza a hacerlos trabajar para el mismo equipo y para el mismo propósito. Eso es un líder. Y usted tiene esa capacidad. Desbloquee su mente de relacionarse con ciertas personas y empiece a actuar según la naturaleza y los atributos que Dios tiene. Por eso hay muchas divisiones en las iglesias y por eso en la congregación siempre hay muchos grupos. Los viejos, los nuevos.
Es que es el de los nuevos. Y ya se clasificó, ya se segregó una persona o un grupo de personas. ¿Por qué? Porque es de los nuevos. Tiene la capacidad de ¿qué? De adaptarse y funcionar eficazmente entre cualquier grupo de personas. ¿Quién era un verdadero líder? Jesús. ¿Quién era un verdadero líder? El apóstol Pablo. Eso hace un verdadero líder. Y eso es algo que está dentro de nuestro espíritu, en nuestra esencia. Tenemos esa capacidad de relacionarnos. Y sabe una cosa, lo necesitamos. Y si usted no lo ha practicado, usted es el tiempo que necesita comenzar a practicarlo. Entonces, ¿cuántas llevamos? Llevamos 3. ¿Cuáles son? Omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. ¿Qué es la omnipotencia de un verdadero líder? Descubre su naturaleza esencial y es creativo. ¿Qué hace? No se le cierra el mundo, no pone excusas. La persona que no ha sido alumbrada por el Espíritu de Dios en ese atributo en su vida es una persona que es buenísimo para las excusas, se las sabe todas. ¿Y qué es una excusa? Escucha bien lo que es una excusa. La definición de una excusa es una mentira que tú crees y empoderas para limitar tu crecimiento. Eso es una excusa. ¿Qué es una excusa? Es una mentira que tú crees y empoderas, es decir, le das poder sobre ti y que limita tu crecimiento. ¿Cuántas excusas te sabes? ¿Cuántas excusas tienes para no crecer, para no progresar, para no ir hacia adelante? Número 2, omnisciencia es la habilidad de aprender. No sé, pastor, pero aprendo. Aquí hay personas con una actitud. Oye, ¿sabes tomar fotos? No sé, pero tomo un curso. Oye, ¿sabes de redes sociales? No sé nada. Nunca he agarrado una computadora, pero empiezo mañana. ¿Por qué? Porque tiene esa habilidad, esa naturaleza, está inherente dentro de él. La omnipresencia, ¿qué es? La capacidad para adaptarse y funcionar eficazmente entre cualquier grupo de personas. Ahora, ¿qué es la integridad? Y aquí esa es una de las virtudes que sí tienen que ver con el desarrollo, con el crecimiento personal. Sí tiene que ver con algo que realmente, híjole, muy pocas personas lo tienen, y es la integridad. La integridad de Dios dice que Dios siempre es puro en sus motivos e intenciones. Su intención, palabras y acciones son una sola. Es decir, Dios todo lo que dice tiene una coherencia por la cual lo dice y nunca cambia de opinión. Pero ¿qué es la integridad de un líder? Es honesto. Número 1. Número 2, no hay manipulación o decepción en sus tratos con los demás o en la búsqueda de sus visiones. No hay contrataciones, es decir, no hace equipo con una persona para hacer a un lado a otra para llevarse a cabo el plan que él tiene mejor. Eso es integridad. Y un líder tiene que ser una persona íntegra. Tiene que ser una persona transparente, tiene una persona que tiene un juicio, ¿verdad? Que es siempre el mismo, que es imparcial, que es neutral en todas sus decisiones, que siempre toma en cuenta al equipo y el bienestar de todos y que no manipula las cosas. ¿Para qué? Para servirse de otros. Esa es la integridad de un verdadero líder. La integridad de un líder dice que poseen un sentido común, que son sinceros con ellos mismos y luego sinceros con los demás. Es decir, la integridad habla de una persona que primero piensa, que primero medita, que primero reflexiona, que primero ve si tiene la capacidad de poder aportar y después toma una decisión. Eso es integridad.
Es decir, que una persona que es íntegra no dice sí para quedar bien y luego anda tronándose los dedos para ver cómo le va a hacer. Eso no es integridad. Integridad es que primero lo piensas, lo meditas y luego, y ahí ese es el principio para hacer un plan concreto para poder llevar a cabo cualquier cosa que te propongas. Ser íntegro. Ser íntegro. Fíjese bien, hay un ejemplo en la escritura que habla acerca de este atributo de la integridad. ¿Y sabe cuál es? La Torre de Babel. Dice la palabra de Dios que en ese tiempo, en esos días, los hombres se habían alejado de Dios y estaban retando a Dios, es decir, hicieron un desafío en contra de Dios y se pusieron de acuerdo entre ellos y dijeron: vamos a hacer una torre tan alta que podamos llegar al cielo. Dice la escritura que ellos empezaron a trabajar en ese proyecto, en ese plan. No fue nacido de Dios, fue nacido de un corazón que está desviado de Dios, pero ellos empezaron a trabajar, empezaron a edificar, estaban en un acuerdo y empezaron a construir esa torre. Y cuando Dios miró lo que ellos estaban haciendo, miró la integridad de su corazón, escuche bien, miró la integridad de su corazón y Dios dijo: los voy a tener que frenar, porque si no lo hago ahora, ellos van a lograr lo que se han propuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios también respeta sus principios, que todo lo que te propongas y eres íntegro contigo mismo, lo vas a lograr. Que todos los planes que tengas, si eres íntegro contigo mismo, los vas a lograr. ¿Qué es íntegro? Es decir, no pierdes el tiempo. Te enfocas en hacer una cosa hasta que la acabas. Eso es integridad y eso es algo que nosotros tenemos que desarrollar. El liderazgo del Espíritu es la capacidad y el potencial inherente del liderazgo, que es la naturaleza esencial de los seres humanos. Es decir, el Espíritu de Dios está en ti y es algo que tú tienes que despertar, que tienes que creer para lograrlo, para alcanzarlo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien. El liderazgo del Espíritu es la determinación mental o las actitudes que acompañan al verdadero liderazgo del Espíritu y que permite al adormecido potencial de liderazgo que sea totalmente manifiesto y maximizado. Es la determinación mental, es decir, lo determinas a hacer. O las actitudes que acompañan al verdadero liderazgo del Espíritu y que permiten al adormecido potencial que sea totalmente manifiesto y maximizado. Es decir, que hay un potencial dentro de ti, hay un león que está dentro de ti dormido, que necesitas despertar para que comiences este 2024. Hay un líder que está allí, que es inherente, que está dentro de ti, que necesitas despertar, para que este 2024 empieces a lograr todos los planes que te propongas. Amén. ¿Estamos? ¿Cuál es la naturaleza del espíritu de liderazgo? Número 1, incluye control de nuestro entorno. Es decir, empiezas a controlar. La naturaleza del liderazgo del Espíritu es el inherente deseo de todo humano por controlar y regular el entorno y las circunstancias. Digan las mujeres, amén. Tienen muy desarrollado eso las mujeres. Todo lo quieren controlar. ¿Sí o no? Es inherente. Es un inherente. Es algo que está dentro de ti, algo que no te puedes arrancar. Porque es el inherente, ¿ok? Inherente deseo por controlar y regular el entorno. Hay un atributo en ti, por eso tienes el deseo inherente que no te puedes despegar de él, de querer controlarlo todo. Hay un espíritu de liderazgo dentro de ti.
ejercer influencia. Todos deseamos influenciar porque naturalmente queremos tener el control, pero la naturaleza verdadera del liderazgo es la atracción de otros hacia nuestros dones. ¿Sabe qué es lo que hace un líder? Un líder se para en un lugar y empieza a servir con sus dones, con sus talentos, y la gente empieza a ser atraída hacia él. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Por sus dones, por las habilidades, porque sanaba a todo mundo, porque daba propósito. Por eso la gente seguía a Jesús. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Encontrar cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, cuáles son tus recursos, cómo puedes servir a los demás, cómo puedes dar una vida en beneficio a los demás. Y la gente va a venir hacia ti y vas a empezar a influenciar. ¿Ok? Termino con esto. La naturaleza del liderazgo del espíritu es la comodidad con el poder. El deseo por el poder no es malo, es nuestra actitud, y el uso del poder es lo que puede hacer daño. Es decir, no es malo que usted desee tener poder. Lo que es dañino es cómo ejerce el poder cuando lo tiene. El deseo humano por la grandeza es natural e inherente, pero todo esto lo debemos de buscar siempre para el beneficio de otros. ¿Para qué tú quieres tienes el poder? ¿Para qué tú quieres tener el control sobre otros? Y es ahí donde usted necesita empezar a escudriñar su corazón y reconciliarse con Dios. Empezar a pedirle a Dios que Dios le ponga una motivación correcta, que Dios le ponga la dirección correcta, que Dios ponga en su vida la visión correcta. Ahora, ¿cuáles son los pasos para llevar a cabo cualquier plan? Número 1, conéctela con su corazón. Ese es el primer paso. Conéctela con su corazón. Una vez que está en su corazón, desarróllala con la mente y después escríbala en un papel. Nunca va a lograr nada si no hace esas 3 cosas. Conéctela con su corazón, desarróllala en la mente y escríbala en un papel. Hay un pensamiento que me gustó mucho acerca de la fe, acerca de los sueños, y es que tenemos que primero creer, después soñar y después manifestar. Cuando hay una intención o una motivación en su vida o un deseo por alcanzar o lograr algo, usted tiene que empezar a creerlo. ¿Y cómo se cree? ¿No dice la palabra de Dios que se cree con el corazón? Y después, ¿qué es lo que tiene que hacer? Empezar a soñarlo, empezar a ver, empezar a visualizarlo. ¿No dice la fe que la fe es la convicción de lo que no se ve? Pero lo tiene aquí en la mente. ¿Y después qué es? Usted tiene que empezar a trabajar en dicho plan. Si usted quiere tener un 2024 próspero, tiene que empezar a practicar esto. Número 1, lo primero que tiene que hacer es saber que usted es un líder y que no hay límites, que Dios lo ha dotado de todos los recursos necesarios para hacer cualquier cosa que usted desee hacer. ¿Usted quiere comprar una casa este 2024? Comience creyéndolo, desarróllelo en su mente y después empiece a ejecutar el plan. ¿Cómo lo voy a hacer? Y empieza a dar pasos de fe. Esa es la manera. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Le estoy hablando de esto porque necesito despertar el espíritu de liderazgo que hay dentro de usted. Que sepa usted que no hay límites, que todos los límites que tenemos los hemos
adquirido por las influencias de otras personas, de la cultura, de las tradiciones y del medio en el cual nos estamos desenvolviendo. Ahí es donde están las limitaciones, no vienen de parte de Dios. Para Dios no hay límites, para Dios no hay fronteras, porque Él puso su inherente poder, su inherente conocimiento, Él puso su inherente omnipresencia y Él puso de su integridad en cada uno de nosotros para que nosotros nos levantemos. Y con esto quiero terminar y quiero que se ponga de pie. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Nehemías y que este Nehemías era el copero de un rey, y que en ese tiempo en que Nehemías era copero de este rey había una gran necesidad en el pueblo de Israel. Es decir, habían ya derribado las murallas y habían capturado al pueblo de Israel y lo habían llevado preso como esclavos. Dice la palabra de Dios que Nehemías, mientras estaba ejerciendo su oficio de copero del rey, se encontró a unos parientes que venían de Israel, y dice que él les preguntó cómo está la ciudad y cómo está el pueblo. Dice la palabra de Dios que ellos le platicaron, le dijeron: estamos en gran afrenta, estamos expuestos a saqueadores, la gente de otros lados viene y saquea lo último que tenemos y estamos en gran necesidad. Y dice la palabra de Dios que Nehemías sintió un gran dolor en su corazón. Que Nehemías no solamente sintió un gran dolor en su corazón, sino que sintió una carga en su corazón. Y dijo: tengo que hacer algo al respecto. Nehemías estaba en otro país. Nehemías era el sirviente del rey. Nehemías era copero del rey. Pero él sintió una carga por lo que estaba sucediendo con sus hermanos y con su país. Y dice la escritura que de pronto Nehemías lo primero que hizo fue buscar en la presencia de Dios. Y dice que hizo un ayuno por muchos días. Dice que después de haber terminado ese ayuno y estar en la presencia de Dios, es decir, capturando la esencia de Dios en su vida, a través de una búsqueda intensa en la presencia de Dios, se presentó ante el rey. Y el rey le dijo: ¿qué tienes, Nehemías? ¿Por qué está triste tu rostro? Y Nehemías empieza a hablarle y empieza a decirle: ¿sabes por qué? Porque hay una gran tristeza y hay un gran dolor en mi corazón. Mis hermanos están sufriendo, los están robando, vienen saqueadores y se llevan cautivos a los que quedan allí. Hay una gran necesidad, oh rey. Y dice la palabra de Dios, hablando de la relación que había entre un siervo y un rey. ¿Cómo se llama eso? Omnipresencia. Y dice que empezó a comunicarle y empezó a decirle: necesito hacer algo. Y cuando le dijo necesito hacer algo, el rey le dijo: ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Dice la escritura que empezó Nehemías y sacó y dijo: bueno, ¿y qué te parece si empiezas a hacer cartas a los reyes y a los gobernadores de la tierra para que me doten de todos los recursos que yo necesito para la gran obra que voy a empezar? ¿Qué era Nehemías? Era un copero. ¿Sabía de construcción? Nada. ¿Estaba conectado con alguna persona del país? No. Pero dice la palabra de Dios que cuando sintió la carga, él lo primero que hizo fue buscar a Dios y luego buscar los recursos. Imagínate que ya tiene los recursos y llega al país un desconocido y empieza a animar a la gente y empieza a decirle: ¿sabes qué? Tenemos 52 días para reconstruir esto. ¿Cómo crees que lo vio la gente? ¿Eres arquitecto? No. ¿Tienes alguna experiencia en construcción? No.
Bueno, pero ¿trajiste gente para ayudar? Tampoco. Oye, pero tenemos enemigos ahí alrededor. ¿Trajiste a alguien para que nos defienda? No. Y dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, que cuando Nehemías llegó a la ciudad, dice que mientras estaba la junta, yo me imagino que había una gran presión, porque cuando tiene uno una meta, una visión, toda la gente se convierte en juez y en expertos, y todos son opinólogos, todos tienen las mejores ideas, y todos empiezan a hacer preguntas. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y dónde lo quieres? ¿Y cómo lo imaginas? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Pues no tengo ni la menor idea, pero lo que sí sé es que lo vamos a hacer en 52 días. Y dice la palabra de Dios que él salió por una puerta y se subió a la torre. Y dice que se perdió, que nadie supo dónde estaba Nehemías, pero Nehemías sí sabía con quién se iba a encontrar. Y Nehemías necesitaba más de ese poder que había captado para hablar con el rey. Y estuvo en la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando él llegó, empezó a organizar al pueblo. Y empezó a pelear. Y empezó a enfrentar muchos obstáculos. Se levantaron muchos enemigos. Muchos empezaron a burlar de lo que él estaba haciendo. Muchos no creyeron. Otros empezaron a desanimar a otros. Pero dice la palabra de Dios que él tenía una visión, que tenía una carga, que tenía un trabajo que hacer. Y dice que eso bastó para que se comenzara a despertar el espíritu de los líderes de las casas paternas. Y dice la palabra de Dios que se despertó el espíritu de los sacerdotes primero, de Josué, de Zorobabel. Y después se despertó el espíritu de los gobernantes. Y después el espíritu de los líderes de las familias, de las casas. Y empezó la obra. Y dice la escritura que ellos terminaron la obra ¿en cuánto? 52 días. Eso es tener una visión. Y eso es conocer que el inherente poder de Dios está en ti y en mí. Yo no sé qué es lo que tú pretendes hacer para este 2024, y si no has pensado qué es lo que vas a hacer en este 2024, esta es la oportunidad para que vayas a esa torre, para que vayas a encontrarte con Dios y empieces a preguntarle: Padre, ¿cuál es la carga que quieres poner en mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Necesito desarrollar este plan concreto para este 2024 y ahora entiendo que soy un líder y que me has dado todos los recursos para lograrlo. Y así es como se llevan a cabo los planes. ¿Por qué no cierras tus ojos y empiezas a decirle a Dios: Padre, ayúdame a descubrir mi naturaleza? Ayúdame a ir más allá de mis fuerzas, a dar una milla extra. Ayúdame a dar lo mejor de mí. Ayúdame a ir, Padre, siempre hacia adelante. Y comienza a decirle: Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú despiertes mi espíritu, que tú alumbres mi espíritu con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Tenemos una gran misión, Señor. Tenemos una carga grande, Señor, por las almas en esta ciudad. Padre, necesitamos edificarte una casa. Quizás no tenemos los recursos o la experiencia en construcción, pero yo sé, mi Dios, que tú vas a traer a la gente correcta, Padre. Que tú vas a despertar el espíritu de los líderes, Señor, en esta congregación. Y que vamos a caminar como uno solo, Padre. Y que nos vamos a levantar. Y que vamos a edificar, Señor. Porque el Dios de los cielos nos prosperará.